Señores estudiantes, cordial saludo. Vamos a dar inicio ya a la quinta sesión de clases pregrabadas. En esta oportunidad vamos a abordar el tema puntual, Corte Penal Internacional. La clase anterior, la sesión anterior, más o menos abordamos algunas diferencias entre lo que ya sabíamos y le agregamos un nuevo ingrediente que era el derecho penal internacional, ¿no? En esta oportunidad vamos ya a abordar eh, como parte uno. Vamos a dividir esta clase en dos sesiones, parte uno, parte 2. En parte uno vamos a hablar de las generalidades de la Corte Penal Internacional, digamos, qué es el organismo, cuándo inicia funciones, qué tipo de crímenes son los que se dan a la tarea de ser investigados y sancionados eventualmente por este tribunal. Pero sí considero necesario, antes de abordar el estudio, lograr o que ustedes ya en este momento logren diferenciar, oigan bien, que en este momento ustedes logren ya diferenciar el concepto de Corte Penal Internacional, Corte Interamericana de Derechos Humanos y Corte Internacional de Justicia. Usted, señor, en este momento ya debe tener clara esa diferencia. Es decir, no es el momento para estar todavía preguntando ni divagando de qué es la una, cuál es la otra, sino que usted en este momento desde el punto de vista funcional, o sea, es decir, desde el punto de vista básico de las nociones de cada funciones, perdón, de cada uno de estos organismos, ya usted en este momento debe estar en la capacidad de identificar cuándo opera uno, cuándo opera la otro y cuándo opera finalmente la Corte Penal Internacional. Si en este momento no está claro eso, tendremos que nuevamente retomar y recapitular y hacer las precisiones conceptuales a que haya lugar. Ya un estudiante de décimo semestre, como dice mi abuelita, en estas alturas no estamos para que se genere ese tipo de inquietudes. Por eso es necesario precisar con mucho detenimiento las diferencias entre estos tres altos tribunales, entre estas tres altas cortes, que estoy seguro también que con el profesor Payares van a abordar muy seguramente un poco sobre Corte Interamericana de Derechos Humanos. Rápidamente vamos a ubicarlos conceptualmente dentro del esquema que tengo preparado para hoy, identificar puntualmente cuándo opera la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Repito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un tribunal, valga decirlo, es una corte que fue creada con la Convención Americana de Derechos Humanos, pertenece al sistema interamericano de derechos humanos y su función puntual es determinar si un Estado es o no responsable de violación de los derechos humanos. Es decir, sanciona al Estado tanto por actuar omisivo o por su actuar que genere y cause un daño, la afectación o que participe en alguna conducta que atente contra la vida, la dignidad, la integridad de las personas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerden, es un tribunal de derechos humanos, así como en Europa tenemos la Corte Europea de Derechos Humanos. Digamos, cumplen las mismas características. Son tribunales de derechos humanos. Tribunales que para usted acceder a ellos, en el caso puntual, usted requiere agotar los recursos internos y requiere, en el caso del sistema interamericano, presentar el respectivo caso antes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, caso Petro, para que usted lo asocie, es la única que puede llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta corte es la que ha sancionado a Colombia en más de 25 oportunidades. Entre esas tenemos, por ejemplo, el caso de Mapiripán, Pueblo Bello, La Rochela, Ituango, 19 comerciantes, Santo Domingo y otro tanto más de sentencias condenatorias. Dichas sentencias, la Corte indica o determina si el Estado es o no responsable y procede a proferir una serie de órdenes encaminadas a amparar los derechos de las víctimas, encaminadas a ordenar al Estado, inicie las investigaciones pertinentes y haga lo propio en aras de garantizar ese derecho a las víctimas y garantizar ese derecho a la justicia, ¿no? que tienen todas las víctimas de cualquier situación violatoria de los derechos humanos. Esa es la primera corte, ¿no? Pertenece al sistema interamericano, que es el que nos interesa a nosotros. El segundo gran tribunal internacional es la Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. Este tribunal es un órgano judicial principal de las Naciones Unidas.
es un órgano principal de las Naciones Unidas, así como lo es el Consejo de Seguridad, así como lo es la Secretaría, así como lo es la Asamblea General, así como lo es el Consejo Económico y Social, y así como lo es el Consejo de Administración Fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya es un organismo judicial y su función, ¿cuál es? De manera sencilla, resolver los litigios, las controversias jurídicas que existan entre dos estados que previamente hayan reconocido, por supuesto, la competencia de la Corte Internacional de Justicia. Hoy en día Colombia, luego de ese fallo eh, un tanto restrictivo, cuando se presentó en el año 2012, este tribunal falla el diferendo que existe entre Nicaragua y Colombia, en el cual la Corte Internacional de Justicia reconoció a Nicaragua una vasta extensión de mar y actualmente cursa otra demanda. Ya en la actualidad, valga decirlo, luego de ese fallo, luego de la decisión que tomó el Estado colombiano de desconocer o no conocer la competencia para casos futuros de la Corte Internacional de Justicia, digamos que Colombia en la actualidad, un caso que actualmente se presenta ante dicho tribunal por algún otro estado, digamos que la Corte no tiene competencia. La demanda que se presenta por parte de Nicaragua se hace durante el tiempo en que, valga decirlo, se hace efectiva la, la, la pérdida de conocimiento por parte de la Corte Internacional de Justicia para juzgar a Colombia por cualquier otro tipo de circunstancia. Es decir, luego que Colombia en el año 2012 hace la denuncia del Tratado de Soluciones Pacíficas, que era un tratado mediante el cual se reconocía expresa competencia a la Corte Internacional de Justicia, esta denuncia iba a ser efectiva un año después. Durante esa gabela de ese año, para hacer efectiva la denuncia, Nicaragua presenta una nueva demanda contra Colombia para rodar todavía más los límites fronterizos. Esa demanda es la que en la actualidad está cursando. Cuando me refiero a que ya no hay competencia actualmente, es que después de la denuncia, después que se hace efectiva la denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, a partir de ese momento, que fue en noviembre del año 2013, hacia acá ya la Corte Internacional de Justicia no tiene ninguna competencia para juzgar a Colombia frente a futuros litigios. ¿Estamos? Y la otra corte, que es la que nos vamos a hacer mención ahora, es la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, digamos que es una corte que tiene características de independiente, es una corte con capacidad para investigar y llevar ante la justicia a los máximos responsables de graves violaciones de los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. La Corte Penal Internacional no determina responsabilidad de Estado frente a la violación de derechos humanos. La Corte Penal Internacional no resuelve controversias jurídicas entre los estados. La Corte Penal Internacional investiga y juzga y lleva precisamente, inicia un proceso ante aquellas personas, individuos que hayan cometido los cuatro tipos de crímenes que ustedes conocen, los crímenes contra la humanidad, que son crímenes de guerra, genocidio, lesa humanidad y los crímenes de agresión. Esa es la función primordial que tiene la Corte Penal Internacional. Recuerden ustedes, la Corte Penal Internacional no determina si un Estado es o no responsable por violación de derechos humanos, porque la Corte que tiene dicha competencia es la Corte Interamericana en este caso, ¿no? Tampoco resuelve la controversia que se da entre dos estados por temas jurídicos X y o Z, siendo el más común temas de limítrofe o temas fronterizos y demás. Eso tampoco lo hace, porque eso quién lo hace es la eh, Corte Internacional de Justicia o Corte de la Haya. La Corte Penal Internacional se encarga de sancionar, se encarga de iniciar un proceso y de encontrarlo culpable, emite una sentencia condenatoria contra un individuo. Esa es la gran diferencia, que esta corte investiga, sanciona y toma medidas bien sea medidas privativas y ordena la imposición de medidas contra individuos que hayan
afectado o hayan causado o hayan participado en estos cuatro crímenes contra la humanidad que ustedes bien conocen. Ahora, ¿será que cualquier individuo puede ser llevado, cualquier individuo puede ser sancionado? Pues no. Recuerden que los individuos tienen que ser altos mandos militares, altos mandos políticos de la política, es decir, pues, presidentes, ministros, comandantes. De ninguna manera se va a sancionar, o esta corte va a investigar a personal raso, por decirlo así, de que hay una teoría, ¿no?, que funda la actuación de la Corte eh, Penal Internacional, es precisamente determinar y revisar quién es el individuo responsable de emitir las órdenes o de llevar a cabo o de maquinar todo ese ataque sistemático y organizado contra la población. Entonces, por eso es que no se investiga de ninguna manera a soldados que ejecutan órdenes o a militares que ejecutan órdenes, ¿no? Siempre se va a investigar a individuos, en todo caso 100 mayores de 18 años, por supuesto, que tengan un nivel jerárquico importante. Me refiero nuevamente a presidentes, jefes de Estado, primeros ministros y demás, que tienen poder de mando, que tienen autoridad. Es por eso que muchos quieren llevar ante la Corte Penal Internacional. Ustedes han revisado a Uribe, a Santos, Timochenko y demás, porque tenían orden de mando frente a algunos integrantes o milicianos en algunos casos de estos grupos. Pero realmente para llevar un caso a la Corte deben de cumplirse algunas características muy puntuales que vamos a desarrollar entre esta sesión y la próxima sesión. Ahora, ¿cómo podemos definir la Corte Penal Internacional? Ya lo indicamos, no es una corte independiente, autónoma. Se cree que una de las características, pues, de esta corte, algunos creen que es complementaria a las jurisdicciones nacionales. Esa hay una discusión que hay si es que desplaza la jurisdicción nacional o si complementa o si es una figura o si opera como un organismo subsidiario, ¿no? Pero claro, la misma corte ha dicho, no, de ninguna manera nosotros no vamos a reemplazar a las cortes, nosotros, de las nacionales, que son las encargadas de investigar este tipo de circunstancias. Nosotros lo que hacemos es que complementamos cuando las jurisdicciones nacionales no lo hacen o tienen alguna dificultad para investigar al máximo responsable o cuando hay cierta negligencia para dar o obtener algunos resultados. Entonces en ese momento la Corte dice, venga, en este caso lo tomo yo para revisarlo y eventualmente proferir la sanción que llegase a corresponder, ¿no? Entonces, esa circunstancia quizás es la que ha hecho que hoy en día existan pocas sentencias condenatorias proferidas por la Corte Penal Internacional. Realmente los casos donde hay, eso lo vamos a estudiar en la próxima sesión, donde realmente hay sentencias, la mayoría de casos son en África, ¿no? Algunos dicen que por lo que no tienen dolientes, no tienen nadie que salga en su defensa, y eso ha llevado a que de una u otra forma sea una afectación, se hayan llevado, ¿no?, algunos de los grandes líderes africanos a los estrados de la Corte Penal Internacional. Por ahí está pendiente, en el año 2018, el presidente Duque, cuando, casi iniciando sus funciones, solicitó junto con otros países que la Corte Penal Internacional iniciara a investigar a Maduro. No sé honestamente en qué va eso, no he revisado recientemente cómo va el tema, pero sí va a iniciar una investigación apenas preliminar. Entonces, la Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, que es un tribunal, recuerden ustedes, un tribunal penal que sanciona individuos que han cometido los graves crímenes contra la humanidad, y ustedes saben cuáles son los cuatro grandes crímenes. Funciona de manera independiente, de manera autónoma. No obstante, hay que decirlo de esta manera, aunque a veces no sea prudente, está de una u otra forma relacionada, ya lo hemos indicado, con el sistema de Naciones Unidas. Por supuesto que la CPI nace por los mismos intentos de las Naciones Unidas para crear un organismo que fuera permanente. Eso para diferenciarlo de los tribunales ad hoc que anteceden o fueron hoy en día, o pueden, se constituyen como antecedentes inmediatos de la Corte Penal Internacional, como fueron los tribunales de Nuremberg, de la antigua Yugoslavia, los tribunales de Ruanda, ¿no? Estos tribunales fueron todos tribunales ad hoc, limitados en el tiempo, su permanencia.
La Corte Penal Internacional nace como un impulso del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de crear un organismo que fuera permanente y que fuera ideado para sancionar a los máximos responsables de violación a los derechos humanos y por supuesto que hayan cometido crímenes contra la vida, ¿no? La integridad y entre otras conductas, ¿no? Que pueden ser objeto de investigación por parte de la Corte Penal Internacional. ¿Cuándo nace la Corte Penal Internacional? Entonces usted revise, la Corte Penal Internacional emana del conocido Estatuto de Roma, que ustedes conocen, del eh, Estatuto de Roma que data del año 1998. No obstante, la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio del año 2002, aunque es la fecha en la cual inicia su vigencia y gran parte de los países han reconocido la competencia de este Tribunal Internacional. Conocía que habían 121 países que habían ratificado el Estatuto de Roma. Recuerden ustedes que si se ratifica el Estatuto de Roma es un tratado internacional. Una vez se ratifique, viene a incorporarse, a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano. Yo por aquí revisaba un poco y usted en el artículo 93 constitucional se hace mención en la primera parte sobre lo que es el bloque que ustedes conocen, pero en el inciso tercero e inciso cuarto de la Constitución Política, por aquí los venía ubicando, eh, se dice que el Estado colombiano dice puede reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en los términos previstos en el Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio del año 98. Sí, el Estatuto de Roma es del 98, pero la Corte entra a funcionar propiamente a partir del año 2002. Nuestra Constitución Política, en el artículo 93, inciso tercero, ya de antemano, oigan, reconoce la existencia de un tribunal internacional, una Corte Penal Internacional y que le correspondería al Estado pues reconocer la respectiva jurisdicción de la misma, es decir, aceptar que la Corte Penal Internacional en determinados casos tuviera la competencia para sancionar e investigar determinadas conductas cometidas por ciertos individuos. Dese en cuenta usted me estará preguntando, profesor, pero si el Estatuto de Roma es del 98 y la Constitución es del 91, ¿qué pasó? Y aquí le tengo la respuesta. El mismo artículo 93 indica que el acto legislativo 01, el acto legislativo número 2 del año 2001, el artículo primero adicionó al artículo 93 inicial el inciso tercero y cuarto. El inciso tercero y cuarto precisamente es el que señala el hecho de que Colombia puede reconocer la competencia a la Corte Penal Internacional. Entonces, claro, el artículo 93 inicial pues no tenía ese adicionado, ese elemento, ese nuevo punto. ¿Cuándo se adiciona? En el año 2002, en el año 2001, con el acto legislativo número 2 del año 2001, adiciona estos dos nuevos incisos. Y precisamente la Corte era del año 98, fue necesario en el año 2002, 2001 permitirle al gobierno reconocer la existencia de este organismo y permitirle al gobierno reconocer la competencia eh, a este tribunal internacional. Y por supuesto, Colombia hizo lo propio, ¿no? Colombia, mediante la ley 742 del año 2002, que aquí la estoy revisando, puntualmente aprueba el Estatuto de Roma. Ustedes saben que en Colombia, eso creo que lo hemos indicado, los tratados internacionales, sean cual sea su naturaleza, deben de cumplir el respectivo trámite de ratificación y aprobación dentro el, dentro del respectivo sistema, ¿no? Es por ello que mediante la ley 742 del año 2002, el Congreso aprueba la o el Estatuto de Roma como tratado internacional. Y por supuesto, dicha ley y dicho tratado pasan por el control de la Corte Constitucional mediante la ley C-578 del año 2002, del 30 de julio del 2002. El magistrado ponente fuera el doctor Manuel José Cepeda Espinosa, magistrado de la Corte Constitucional. Entonces se encuentra que el Estatuto de Roma ya había una disposición del artículo 93 que indicaba o combinaba al Estado a reconocer la jurisdicción de dicho instrumento. El gobierno, el Congreso lo hace, ratifica el Estatuto de Roma y se surte el trámite posterior por parte de la Corte Constitucional declarando la exequibilidad tanto del Estatuto de Roma como de la Ley 742, es decir, la ley aprobatoria. Entonces, de esta manera, este instrumento internacional en el cual crea la Corte Penal Internacional se encuentra
incorporado hoy en día a nuestro ordenamiento jurídico, al ordenamiento jurídico colombiano interno. ¿Dónde tiene la sede? Pues la Corte, pues tiene la sede también en Países Bajos. Ustedes saben que en Holanda es donde funciona este organismo internacional. ¿Quién puede llevar un caso ante la Corte Penal Internacional? Entonces la puede llevar, no todo el mundo, no es usted, no es mi persona, que somos ciudadanos de a pie, no. Los casos ante la Corte Penal Internacional pueden ser llevados por la Fiscalía de la CPI, no la Fiscalía General de la Nación, de ninguna manera. La Fiscalía de la CPI la puede llevar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por eso le indicaba en gran medida que existe cierta eh, relación entre el sistema de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, muy a pesar que se diga lo contrario o que se diga que no que hay cierta autonomía, ¿no? Que no hay injerencia en los asuntos. Pues no, eso es falso. El Consejo de Seguridad puede llevar los casos, imagínense, de manera directa ante la Corte Penal Internacional para que se investiguen a estos máximos responsables de hechos de violencia. Aún el Consejo de Seguridad puede llevar a ciudadanos de países en los cuales no se haya reconocido siquiera la competencia de la Corte Penal Internacional, un tema que vamos a abordar pues la próxima semana. Pues la idea es que usted pues, vaya ya adentrándose paulatinamente en el tema. ¿Y quién más puede quién más puede llevar un caso ante la Corte Penal Internacional? Los otros estados partes, es decir, otros estados que hayan reconocido la competencia de la Corte Penal Internacional. Y eso fue el caso que vimos de presidentes, no estoy mal, de Paraguay, de Perú, Panamá, Chile, Colombia, presentaron la solicitud ante la Corte Penal Internacional para que se procediera a estudiar o a examinar de manera preliminar el caso puntual del presidente, como llaman ellos, ¿no? Un presidente de facto, el impostor, como dice Guaidó, de Venezuela, presidente Nicolás Maduro. Entonces, bueno, creo que por esta sesión es suficiente. Ahí más o menos yo le cargué bastante material. Ya la próxima sesión ya nos adentramos al estudio. Ya usted en este momento entiende desde cuándo tiene competencia, desde cuándo nace, qué es, qué crímenes son los que son investigados, quiénes pueden presentar un caso ante la Corte Penal Internacional, y termino pues indicándole la pena máxima. La pena máxima de ninguna manera aplica las penas de cadena perpetua, la pena de muerte. La pena máxima que puede imponer este tribunal son 30 años, la pena máxima, 30 años, y excepcionalmente, que cabe la posibilidad que se otorgue cadena perpetua. Hasta el momento no conozco realmente, particularmente, ninguna sentencia en la cual se haya impuesto una cadena perpetua a alguno de los máximos responsables de estos tipos de crímenes o este tipo de atrocidades, porque la pena, pues normalmente digamos que hay cierta congruencia y proporcionalidad, por decir de alguna manera, en cuanto a la imposición de la pena, que no oscila de ningún caso oscilado de lo que va, no ha pasado los 30 años, no ha pasado los 30. Entonces, pues creo que eso es importante. Los centros de reclusión, los estados que tengan interés postulan una cárcel convencional para que el criminal vaya y purgue sus penas ahí los 20, 30, bueno, 15 años, 20 años, lo que imponga el máximo tribunal. Eh, como le indiqué, tiene una función universal, pero solo ejerce funciones en los estados que hayan reconocido previamente su competencia. Si usted revisa Estados Unidos, pues no ha reconocido la competencia, no ha ratificado el Estatuto de Roma. Digamos que son países pues que están por encima de estos organismos y no se van jamás a comprometer a que su situación sea eh, o que un nacional sea llevado ante este tribunal y se imparte una sanción por parte de un tribunal que no diferente a los tribunales internos de ese país. Entonces, listo, señores, creo que damos por terminada esta sesión. Les recuerden, cualquier duda, inquietud, yo les cargué en la unidad respectiva, creo que la unidad 4 o 5, material que va a facilitar a ustedes el estudio y el mayor entendimiento, un mayor entendimiento de esta temática. Estoy casi seguro que al finalizar el semestre nos va a tocar dar por lo menos una sesión eh, sincrónica, ya sea mediante Meet, que es la plataforma que yo uso y es la de más fácil manejo de la misma, para poder explicar un poco y revisar unos videos y una información y unas
un contenido que me interesa que ustedes revisen, pero eso ya lo haríamos al final del semestre para que usted quede preparado para el examen final, examen que cierra este curso. Listo, señores, gracias a ustedes. Estamos atentos a los comentarios, observaciones que hagan y estaré presto a resolver las inquietudes que tengan sobre el tema durante el transcurso de la semana o de ser posible en la próxima sesión de clases. Muchas gracias por la atención prestada y nos vemos la próxima semana. Que estén bien.